Hoy tenemos el mensaje, los regalos de Dios. Y los hijos de Dios repetimos, los regalos de Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 32. Y nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a repetirlo juntos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sea el nombre de Jesucristo bendito. Vamos a orar con este versículo de la palabra del Señor. Padre, te damos las gracias en esta hora por el enorme privilegio que nos das de estar vivos, de estar sanos, de que tú nos estás sanando. Y te damos las gracias porque podemos reunirnos a alabar y bendecir tu nombre y meditar en tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque nos dices: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Padre, perdona nuestros muchos pecados y miserias, nuestras faltas, malas actitudes y maneras, y todo lo que te sea desagradable de nuestra persona. Lo ponemos delante de ti, nos arrepentimos. Te pedimos que la sangre preciosa de Jesucristo nos limpie de todo pecado y de toda miseria, y que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, iluminándonos y mostrándonos tu preciosa palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 13 horas de México y del centro de los Estados Unidos, siendo las 14 horas 2 de la tarde de Nueva York y de Ottawa, siendo las 7 de la noche, hora de París, Roma, Berlín y Madrid, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, nuestra enseñanza, los regalos de Jesús. ¿Alguien había pensado que el Señor Jesucristo nos dio algunos regalos? Fíjese que las personas, cuando se acercan los tiempos de Navidad, pues van a las tiendas, se arrebatan prácticamente a veces los objetos, las ropas, los regalos, los juguetes, se los arrebatan, gastan su dinero en eso, los llevan a su casa, los llevan con sus familiares, con sus vecinos, pero no saben cuál es la razón por la que en Navidad se dan regalos, sino simple y sencillamente que nos sentimos comprometidos, a veces obligados a darle un regalo a tal y cual persona, pues de una manera natural a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Pero ¿cuál es la razón de los regalos? La razón de los regalos es que en las fechas de la Navidad, Dios Todopoderoso nos dio el más grande regalo que le podía dar a la humanidad. Y ese más grande regalo que le podía dar a la humanidad no es otro ni otra cosa que Jesucristo, nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele gloria,
honra y alabanza. Y en este versículo que pues prácticamente nadie cita, este versículo 32 de la carta a los Romanos dice que aquel que no escatimó, o sea, como dicen los jóvenes el día de hoy, no se midió, Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cuál es el regalo más grande que Dios podía dar a la humanidad? Pues a su Hijo Jesús. Y nos dice, sino que lo entregó por todos nosotros, y ponemos atención en la parte final del versículo que nos dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos dio lo más grande que podía darnos, que es su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará otras cosas que nosotros podemos necesitar? Y hoy hablaremos de los regalos de Jesús. Algunas personas no saben o no piensan que el Señor Jesucristo nos ha dado muchos regalos. Y uno de ellos es el regalo de su nombre. Dice por ahí Juan capítulo 16, versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a leerlo juntos. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Una de las cosas, uno de los regalos que el Señor Jesucristo nos ha dado es el regalo de su nombre. Nos dice la palabra del Señor que le dice el Señor a sus discípulos, fíjese, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, porque ellos estaban acostumbrados a pedirle a Dios el Padre. Entonces ellos le pedían a Dios Padre continuamente, pero de pronto el Señor Jesucristo les dice, ustedes no han pedido en mi nombre, ahora pidan en mi nombre y recibirán. ¿Alguien está interesado? Claro, pedir al Señor y recibiremos. Y a continuación nos dice que para que nuestro gozo sea cumplido, para que nosotros nos alegremos, nos regocijemos. Fíjese que estas palabras las dijo el Señor Jesucristo, pues la última noche antes de ser aprehendido. ¿Qué le dirías tú a las personas que están alrededor de ti antes de morir? Pues lo más importante, Señor Jesucristo, si nosotros analizamos los últimos capítulos de los evangelios, que en sí es un solo evangelio, solamente mostrado a través de 4 evangelistas, pues nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo nos dio su testamento, nos dio su herencia, y entonces pues dijo lo más importante que Él tenía que decirnos. Y una de estas cosas es que pidamos en su nombre. La traducción de la Biblia viviente nos dice, ustedes no han hecho esto antes, pero empiecen ahora, pidan usando mi nombre. Y pues el Señor Jesucristo nos da el derecho, el poder, la autoridad de usar su nombre. Nos dicen las Escrituras, pidan y recibirán. ¿Cuántas veces nosotros estamos necesitados de algo y pues no se lo pedimos a Dios? Estamos ahí con esta necesidad y esta necesidad. No sabemos qué hacer y el Señor nos dice a través del apóstol Santiago, ustedes no tienen porque no piden. Y luego piden y piden mal. Entonces, si necesitamos, debemos pedir al Señor. Y dice que para que nuestro gozo esté cumplido, para que nosotros nos alegremos de esto que nos da nuestro Dios. El nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien sabía esto? El nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Y si vamos nosotros a Filipenses en el capítulo 2, en los versículos 9 al 11, nos vamos a dar cuenta de esta tremenda verdad.
Y nos dice la palabra del Señor, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dele gloria, honra y alabanza al Señor. La palabra de Dios nos dice que el Padre le dio un gran nombre a su Hijo Jesús, y ese nombre es sobre cualquier nombre, sobre el nombre de cualquier persona. Es el nombre de Jesús. Y también nos dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los ángeles, los santos, ¿verdad? La Virgen María, todos los seres, las personas que han pasado de esta vida a la eternidad y han tenido a Cristo en su corazón, están en la presencia del Señor. Hace unos días partió una de nuestras hermanitas más mayores en edad de la iglesia, 90 años, y está ya gozando de la presencia del Señor. Curiosamente, unos meses antes partió una de sus hijas, de modo que en un corto trayecto partieron al cielo ellas dos y están ahora en la presencia del Señor, en la presencia del nombre que es sobre todo nombre. Todas las personas que están en el cielo, todas las personas que estamos en la tierra, y ponga atención que dice la palabra, y debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice debajo de la tierra? Bueno, significa el infierno. También todo demonio, Satanás, tiene que ponerse de rodillas delante de Jesucristo, el Señor de la gloria. Y fíjese que a veces para nosotros, pues, lo que leemos pudiera ser una teoría, pudiera ser algo que nosotros aprendemos, pero cuando hemos estado en la presencia de una persona que está bajo influencia satánica, ya que sea que tenga una obsesión, una opresión, depresión o incluso una posesión satánica, y hemos orado por esa persona y mencionamos en el nombre de Jesús, ponte de rodillas, esa persona, oiga usted, se pone de rodillas cuando nosotros decimos eso, porque esa palabra de Dios, como todas las escrituras, tienen una gran autoridad, y todo ser que se encuentra en los cielos, en la tierra y en los infiernos, tiene que ponerse de rodillas delante de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábele si puede. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Podía hablar mucho más de esos versículos. Así es que ante la sola mención del nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Oiga eso, la autoridad del nombre de Jesús podemos echar fuera de nosotros mismos y de otras personas toda obsesión, opresión, depresión u obra satánica que está en sus vidas. Enfermedades sin causa real que son verdaderamente demoníacas. En la autoridad del nombre de Jesús podemos ser librados y librar a otros de toda adicción, a la pornografía, al alcohol, a las drogas, a la fornicación, al adulterio, al lesbianismo, a la homosexualidad, todo eso en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo nos dio su nombre y es importante porque en la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret, Dios hecho carne, podemos pedir, podemos interceder por otras personas. Y oiga esto, cambiar las circunstancias. ¿Alguien está interesado? Yo si fuera usted estaría muy interesado. Cuando mi pastor a mí me enseñó y decía alguien está interesado, yo levantaba mis dos manos y mis dos pies. Estoy tremendamente interesado. Hay veces que pienso que si no lo alcanzo a ver yo, lo verá Dios.
si no manifiesta esa necesidad, ese deseo. Orar en la autoridad del nombre de Jesús nos hace cristianos diferentes. Una persona pues puede estar pide y pide y pide, pero nunca se acuerda de pedir en el nombre de Jesús. Yo he estado orando con muchas personas a lo largo de 35 años y hay veces que he estado yo orando con alguien, pastores también, estamos de rodillas y de pronto, gracias Señor, amén y amén, y se les olvidó, oiga usted, una de las llaves más importantes de la oración, que es pedir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Él nos ha dado ese poder de utilizar su nombre. En alguna ocasión por ahí me encontré una persona que me decía, es que yo voy a las cárceles a hablar de Jesús. Y yo le decía, ¿y tú ya hiciste a Jesucristo tu Salvador personal y tu Señor? Y me dijo, pues no. Y entonces yo le dije, no tienes derecho a hablar de Él, porque tú no le has recibido en tu corazón. Tú no tienes derecho, no tienes el poder, no tienes la autoridad. Y bueno, pues no solamente le dije el problema, también le hablé del Señor Jesucristo y gané su alma. Eso es lo que hay que hacer. El Señor también nos ha dado el regalo de su cuerpo. Por ahí nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor nos dice que costó muchísimo que nosotros tuviésemos a Cristo, que no fue con oro y plata con lo que se compró nuestra salvación, sino con la sangre preciosa de Jesús. Para Dios, el oro y la plata, que son tan importantes para nosotros, no significan nada. El cielo está hecho en sus calles de oro. Y el Señor lo puso bajo nuestros pies en el cielo para que viéramos que no es lo importante que nosotros pensamos que es. Pero aún a pesar de que el oro pudiese ser importante, dice Dios que no fuimos rescatados por medio de oro o plata, sino que fuimos rescatados con la sangre de Jesús. Nos dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe que cuando nosotros leemos este pasaje, pues pensamos que pues ciertamente podemos venir nosotros de familias que están contaminadas, que no tuvieron a Cristo en su corazón, que fueron idólatras, que quizá aún hasta estuvieron en la brujería, en la hechicería, etcétera, y lo entendemos muy bien, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir heredada por nuestros padres. Pero esto originalmente se lo dijo el apóstol Pedro a los judíos, es decir, a aquellos judíos que habían recibido al Señor Jesús. Y fue a esta carta, la primera y la segunda carta de Pedro fueron dirigidas a ellos en su origen. Y si yo fuera judío, a mí me hubiera molestado bastante que el apóstol Pedro hubiera dicho esto, porque acuérdese que el pueblo judío se cree el pueblo de Dios, los hijos de Dios, se encuentran con la ley de Dios, con Moisés, con Abraham, etc. Entonces a ellos les dijo el apóstol Pedro, ustedes han sido rescatados de su vana manera de vivir heredada de sus padres. Tremendo esa palabra de Dios. Y fuimos rescatados con la sangre bendita de Jesucristo. Así es que algo que nos ha regalado el Señor es el regalo de su cuerpo. El cuerpo de Jesús no era como nuestro cuerpo, porque el cuerpo de Jesús era un cuerpo sin mancha, un cuerpo sin enfermedad.
Por ahí el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5, termina diciéndonos: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Este versículo me es de especial bendición y para todos los que ejercemos el ministerio, sean líderes, obreros, pastores, misioneros, es de particular importancia porque nosotros oramos con ese versículo para sanar a los enfermos, para que Cristo les sane a través nuestro. Cuando Jesús fue a la cruz, su cuerpo fue sometido a un ayuno obligado, a deshidratación, lo dejaron sin descanso, su cuerpo fue lastimado, golpeado, azotado, le clavaron una corona de espinas en su cabeza, clavos en sus manos y en sus pies, y finalmente muerto le alancearon en su costado y lo pusieron en una tumba. Todo eso lo hizo Jesucristo por ti, y 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 por mí. Dele gloria, honra y alabanza. Nos dice también el apóstol Pedro en el versículo 24, oiga usted, primera de Pedro 2:24, el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bendito sea el nombre de Jesús. Dele gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor. Eso fue el regalo de su cuerpo. También nos dio el regalo de su sangre. Dice Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25. Por cuanto todos pecaron. Es un versículo que citamos frecuentemente a una persona cuando le estamos hablando de Jesús. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el Señor en su palabra: no hay justo ni aun uno. Eso quiere decir que todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, dice el versículo 23, ¿qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos ir al cielo por ser pecadores. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente, esto quiere decir gratis, que no tenemos que hacer nada, que no tenemos que pagar, que no tenemos que comprar, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención es una de estas palabras que oímos en la iglesia que frecuentemente no sabemos qué quiere decir. Redención quiere decir liberar, soltar, comprar, rescatar. Fuimos rescatados, fuimos liberados, fuimos soltados por la sangre de Jesús. Nos dice la palabra del Señor, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Alguien diga propiciación. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Les resumo lo que dice el versículo 25. El Señor Jesús nos compró con su sangre. Propiciación quiere decir ofrenda aceptable. Entonces, nos dice la palabra del Señor en este versículo, a quien Dios nos puso como ofrenda aceptable por medio de la fe en su sangre. Subraye eso de que la fe en su sangre. El Señor nos ha dado su sangre, pero nosotros necesitamos creer en el poder de la sangre. El poder de la sangre. La sangre de Jesús tiene poder. Y los hijos de Dios decimos amén. La sangre de Jesús tiene poder. Jesús nos dio el regalo de su sangre. Mahoma no nos dio el regalo de su sangre. Confucio no derramó su sangre por ti. Buda no derramó su sangre por ti. Nadie más ha derramado su sangre por ti. El único que ha derramado la sangre por ti, por ti, por ti, por mí, se llama Jesucristo.
Dele gloria, honra y alabanza. Las personas que he mencionado, todas murieron. Sus cuerpos están aún en sus tumbas, pero Jesucristo no está allí. No está allí, no está allí, no está allí, no está allí. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Ya no está en la cruz. Ya no está en la tumba. Muchas personas quisieran ver a Jesús en el pesebre. Quisieran ver a Jesús en una cruz. ¿Sabe por qué? Porque teniendo a Jesús en el pesebre o teniéndolo en la cruz, estamos diciendo de alguna manera, no te muevas de allí. Pero debo decirte esto, Jesucristo ha resucitado y Él es el Señor de la gloria y está sentado a la derecha del Padre en el puesto de mayor autoridad. Así es que nadie puede decirle a Él qué hacer. Él es el Señor de la gloria. Bendito su nombre por todo el universo. Oiga usted, nadie derramó su sangre por nosotros, solamente el Señor Jesús. Hay limpieza en su sangre. ¿Qué puede limpiar nuestros pecados? Nada, solo la sangre. ¿Qué puede volvernos santos de nuevo? Nada, solo la sangre. ¿Quién puede justificarnos? Nada, solo la sangre. ¿Qué puede salvarnos? Solo la sangre. La sangre de Jesús salva. La sangre de Jesús sana. La sangre de Jesús limpia. La sangre de Jesús santifica. La sangre de Jesús justifica. Dele gloria, honra y alabanza a la sangre de Jesús. Últimamente Dios me ha dado la oportunidad de estar frente a personas que no conocen la Biblia, que no conocen la palabra del Señor. Y me ha dado tanta tristeza ver a personas que se reúnen y no saben para qué se reúnen. En una boda, que Dios me dio el privilegio de asistir, en un funeral, en esta semana que terminó de bendecir a una persona que partía, ya la presencia del Señor. Y me dio tanta tristeza ver personas perdidas, personas que han oído de Jesús, pero que Jesús no es nadie en sus vidas. Jesús no es ni siquiera un pensamiento ocasional en sus vidas. Ellos no han hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor y andan por el mundo creyendo que la Biblia es tan solo un libro que nos habla de Dios y no la bendita y total palabra de Dios. Y yo quiero decirte que si tú te encuentras en un grupo de estas personas, si tú sabes que las personas que están ahí son personas que no leen la Biblia, son personas que no conocen las Escrituras, son personas que no saben verdaderamente lo que Cristo hizo por nosotros, tú eres la autoridad en ese lugar. Tú eres el profeta de Dios que tiene que decirle a ellos cuál es el camino. Y Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Esa es tu obligación, esa es mi obligación. Es una bendita obligación, pero también es un bendito privilegio y una enorme responsabilidad. El Señor Jesús también nos regaló el Espíritu Santo. Nos dice Juan capítulo 14, versículo 26. Estas casi son las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ser aprendido. Y nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese que, pues las personas han oído hablar del Espíritu Santo.
se persignan y citan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero realmente no saben quién es el Espíritu Santo. Y yo quiero decir una vez más que el Espíritu Santo es una persona. Y en cada cosa que yo esté diciendo, déjame decirte que hay diferentes doctrinas. Hay personas que no creen que el Espíritu Santo es una persona. Creen que el Espíritu Santo es un poder, una fuerza, pero no es una persona. Y el Espíritu Santo, según las Sagradas Escrituras, es una persona divina, junto con el Padre y con el Hijo. Y nos dice el Señor, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, y aquí nos dice una de las funciones del Espíritu Santo, que es consolarnos, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay herejías, doctrinas contrarias a las Sagradas Escrituras, que eso es lo que quiere decir herejía, que dicen que es el Padre el que envía el Espíritu Santo. Hay otra herejía que dice es Jesús el que envía el Espíritu Santo. Por ejemplo, los ortodoxos griegos creen que Dios Padre envía el Espíritu Santo. Pero las Sagradas Escrituras dicen que es el Padre en el nombre del Hijo quien nos da el Espíritu Santo. Y esa es la doctrina de la palabra de Dios. Y sigue diciéndonos, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay ocasiones en que nosotros no sabemos qué decir. ¿Te ha pasado alguna ocasión eso? Que estamos frente a una persona y no sabemos qué decirle. Es un problema, es una situación difícil, es un cobro, es una agresión. No sabemos qué decirle a la persona y entonces en ese momento tú puedes orar al Padre que envíe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús y ponga en tu boca las palabras que esa persona debe oír o necesita oír. Recientemente yo he estado ante situaciones muy difíciles y pues he estado sentado enfrente de la persona y le digo a Dios, Señor, por favor envía el Espíritu Santo en el nombre de Jesús para saber qué voy a decirle a esta persona. A veces esa persona puede ser tu esposa. A veces esa persona puede ser tu esposo. A veces esa persona puede ser un hijo. Y no sabemos qué decirle. Y entonces podemos orar y decirle, Señor, envía el Espíritu Santo en el nombre de Jesús y que ponga en mi boca esas palabras que debo decir. Y eso va a ocurrir. Así que las cosas no se quedaron allí en lo que el Señor nos ha dado, sino que nos dio el Espíritu Santo. Déjame decirte algunas funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, nos guía en nuestras decisiones, nos da su amor, nos da esperanza, nos santifica y mucho, mucho más. Vamos a leer Tito 3:5. Es una de mis cartas favoritas. Uno de mis nietos me dijo, abuelito, abuelito, yo no sabía que tú tenías una carta en la Biblia. Le dije, ¿cómo, hijito, cómo? Y dijo, sí, la carta de Tito. Como él me dice Tito, pues la carta de Tito. Bueno, así es que Tito como que es mi carta, ¿no? Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo colabora con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo en que nosotros nazcamos de nuevo. El Espíritu Santo participa en nuestro nuevo nacimiento. Y nos dice la palabra,
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, no nos salvó por obras, no por algo que hiciéramos, no por dar ofrendas en la iglesia, no por leer la Biblia, no por orar, no por portarnos bien, no, por eso no nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. ¡Wow! Esa es una de las palabras que a mí más me gustan y creo que es el centro de toda la Biblia. La misericordia de Dios. Misericordia de Dios quiere decir que somos bastante malitos. Somos miseria y cordis es la raíz de esta palabra. Miseria del hombre, cordis de Dios, corazón de Dios, la misericordia de Dios. Nos dice, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Mientras nosotros estemos en la tierra, vamos a tener muchas necesidades. ¿Alguien sabía eso? Que vamos a tener muchas necesidades. Cuando uno es niño, pues piensa que no tiene ninguna necesidad. Piensa que todo lo puede lograr, que todo lo puede hacer, que todo le pertenece a él. Pero no, vamos a tener muchas necesidades y para muchas de ellas vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Nos dice Romanos 8:26, fíjese cuántas veces citamos Romanos. Es una de las cartas más importantes de la Biblia y pienso yo que es la obra maestra del apóstol San Pablo. Ustedes saben que hay escritores que tienen libros famosos y alguno de ellos pues es el principal de los que han escrito. Bueno, pues el principal, el bestseller de lo que escribió el apóstol San Pablo es la carta a los romanos. Y nos dice Romanos 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Alguien diga, el Espíritu nos ayuda. ¿Qué quiere decir que el Espíritu nos ayuda? Pues eso, el Espíritu nos ayuda, ¿verdad? En nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros a veces no sabemos cómo orar, bueno, el Espíritu Santo puede interceder a través de nosotros con esos gemidos indecibles. Y quiero subrayar que la palabra indecibles quiere decir que no se dicen, que no se oyen, son gemidos del Espíritu. En alguna ocasión por ahí tú te puedes encontrar orando, y hablo cuando uno ora verdaderamente con un corazón derramado y no una oración superficial de bendición de los alimentos, una oración profunda, una oración de corazón, una oración de un corazón que se derrama. A veces tú estás orando y sientes que algo de dentro de ti dice, help, Dios, ayúdame. Bueno, es el Espíritu Santo que está clamando en muchas ocasiones. No quiere decir que siempre, pero a veces puede ser el espíritu de uno. Como les dije hace un momento, tú y yo nos podemos encontrar ante situaciones que no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar. También el Señor nos ha dado el regalo de la unción, y los hijos de Dios repetimos el regalo de la unción. Quiero aclarar que cada persona que recibimos al Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. ¿Puedes repetir eso? Cada persona que recibe al Señor Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. No hay necesidad de hacer nada más. ¿Ok? Cuando uno recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Y a eso se le llama la unción. Se llama la unción porque la palabra unción, que tiene que ver con ungir, se refiere a aceite. Y el aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y recibimos la unción. Pero puede que esa unción que nosotros recibimos no esté activa en nosotros.
¿Por qué? Porque hemos permitido al pecado reinar en nuestras vidas, porque somos desobedientes a la palabra de Dios, etc. Y entonces dice la palabra que el Espíritu de Dios se contrista, se entristece. También dice la palabra de Dios que el Espíritu se apaga. Son dos expresiones que utilizan las Sagradas Escrituras para enseñarnos que hay veces que aún teniendo el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo está inactivo por alguna situación que hemos permitido en nuestra vida. Entonces, el Señor Jesucristo nos dio el regalo de la unción. Y nos dice en este versículo que sabemos de memoria, Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos da poder. ¿Poder de qué? Poder de ser testigos. ¿Quién es un testigo? Alguien que da testimonio. ¿De qué vamos a dar testimonio? Vamos a dar testimonio de Jesús. Vamos a dar testimonio de su muerte, sepultura y resurrección. Yo me acuerdo que cuando yo era un nuevo creyente, pues pregunté por ahí y dije, bueno, ¿cómo es esto de que yo soy testigo de Jesús? No sé qué es eso. Yo no estuve cuando Jesús murió. Yo no estuve cuando Jesús fue sepultado. Yo no estuve cuando Jesús resucitó. ¿Cómo voy a ser testigo? Bueno, tú y yo podemos ser testigos de Jesús por causa de lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Tú te has dado cuenta que algo ha pasado en tu vida desde que recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón? ¿Sí o no? ¿Ha habido cambios en tu vida? ¿Te has dado cuenta que las cosas malas, como dice la palabra, han quedado atrás y que cosas nuevas se han presentado en tu vida? Bueno, esto es que somos, por causa de saber todo eso, testigos de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Y es el poder del Espíritu Santo que necesitamos para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro Jerusalén es nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y hasta lo último de la tierra. Debemos de dar testimonio de Jesús. La verdad es que dar testimonio de Jesús es un gran privilegio y es una enorme responsabilidad. Poder para ser testigos. También la palabra del Señor nos dice que en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Para qué el Señor Jesucristo nos da el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos. ¿Y qué más? Pues para hacer todo esto que dice aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Dar buenas nuevas. Dale buenas nuevas. La gente necesita buenas nuevas. No nada más oír cuántos asesinatos y cuántos delitos y robos y violaciones y cosas malas suceden, sino que hay buenas nuevas y es las buenas nuevas de Jesús. Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay muchos cristianos que no saben que el Señor nos ha enviado a hacer eso. Nos ha llamado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Yo tenía en nuestra casa un cartelón de este tamaño pintado en la pared con este pasaje de las Escrituras por muchísimos años. Y estaba un sillón pegado a esa escritura que estaba en la pared. Y yo me sentaba ahí era mi lugar para sentarme, ahí. Y por muchos años, de nuevo creyente, nunca reflexioné en lo que tenía arriba de la cabeza. Arriba de la cabeza tenía esta escritura. Esta escritura que dice que Dios me ha ungido a dar buenas nuevas.
y te ha ungido a ti. Hay personas que caen en el error de creer que solamente a los pastores les ha dado esto el Señor, o a los líderes, o a los obreros que hacen trabajo personal. No, 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 esto nos ha dado a todos los que hemos recibido a Cristo. A todos nos ha dado este poder, esta autoridad. Y tú y yo necesitamos de esa unción activa del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana, para ganar las almas, para tener una vida de testimonio y definitivamente para tener un ministerio de poder. Hemos recibido un poder celestial, un poder que proviene del Espíritu Santo y que vive en cada creyente. Esta unción, la llenura del Espíritu Santo, es la energía divina que te separa de ti mismo y que te llena con la presencia de Dios, tanto que cuando tú hablas, Dios habla por medio de ti. ¿Estás interesado en eso? Fíjese que me queda mal decirlo, pero lo voy a decir. Yo fui un buen estudiante. Cuando yo fui estudiante, yo quería ser un buen estudiante. Yo quería sacar los primeros lugares y quería sacar puros 10. Y entonces era la costumbre de un maestro que teníamos, que era bastante obeso, acomodarnos en el salón según las calificaciones que sacábamos. A los más burros los ponía mero adelante. Y luego, a continuación, según iban las calificaciones, y los que teníamos las más altas calificaciones, los ponía mero atrás. Y nos decía que éramos ya se me olvidó la palabra, los leones. Estábamos a mero atrás, ¿verdad? Y yo siempre quise ser el mejor en todo lo que yo hiciera. El mejor estudiante, el mejor médico, el mejor maestro. Y cuando vine al Señor Jesucristo, ¿qué cree que desear? Ser el mejor cristiano. Y tú también debes desear ser el mejor cristiano. Tú no te conformes y decir, bueno, pues a mí me tocó ser creyente, ¿verdad? Yo soy de la banca, yo soy de la silla. A mí me toca ir los domingos y escuchar la palabra de Dios. No, Señor. A ti te toca predicar la palabra de Dios igual que a mí. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Sí, Señor. No te menosprecies. A ver, voltea a ver a la persona que tiene a un lado y le no te menosprecies. Le voy a dar un comentario. Si usted ha sido burro, y me refiero a las calificaciones, no sea burro en las cosas de Dios. No seas burro en las cosas de Dios. En las cosas de Dios te tienes que proponer ser el de arriba. Ah, no. Yo como cristiano voy a ser el mejor. Yo quiero que Dios hable a través de mí. Y fíjese que mi esposa y mis hijas me dicen frecuentemente, papá, yo no sé, pero cuando tú te subes, eres otra persona. Y hay creyentes que también me han dicho, oiga pastor, fíjese que pues nosotros lo vemos que luego tiene pues mala salud y está enfermo y pues casi no habla pero cuando se sube es otra persona, habla de otra manera. Y fíjate que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y quiero ir a la base de la Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Ya le entendió? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando viene el Espíritu Santo sobre uno es una persona diferente.
Y yo le digo a las mismas personas que me dicen que cuando me subo a predicar soy una persona diferente, que cuando bajo sigo siendo el mismo. Es decir, dejé de ser la persona diferente y volví a ser la conocida. Bueno, aquí dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Esto se lo dijo a Saúl. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. La traducción de la Biblia viviente nos dice, en ese tiempo el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y tú profetizarás con ellos y sentirás y actuarás como una persona diferente. ¿Tú quieres ser una persona diferente? Levanta la mano. ¿Quieres ser una persona diferente? Yo quiero ser una persona diferente. Yo quiero ser una persona que el Espíritu Santo trabaje fuertemente en mí. Que Dios me utilice para predicar la buena nueva, para anunciar la verdad de Dios, para orar por los enfermos y que sean sanados, por los endemoniados y que sean liberados. Y todos los días, y por todos para que sean bendecidos, y todos los días oro por eso. Cuando venimos mi esposa y yo a la iglesia, en el camino venimos orando, Señor, te pedimos que quites de nosotros todo lo malo, toda atadura, toda acción del diablo en nuestras vidas, toda enfermedad, dolor, inflamación. Y danos, Señor, la llenura del Espíritu Santo, poder, gracia, unción para predicar la buena nueva, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios y para bendecirlos a todos. Esa es nuestra oración rutinaria de los domingos cuando venimos a la iglesia. Y quiero decirte, el Espíritu Santo viniendo a ti te vuelve una persona diferente, diferente. Y hay que ser diferente. Yo quiero esa unción de Dios en mi vida. Quiero lo que decía Eliseo. Decía, yo quiero una doble unción de la del profeta Elías. Cuando uno es nuevo creyente, ora tan mal que bueno, pues no nace uno enseñado en la oración, pero ora tan mal. ¿Qué le pedimos a Dios? Señor, ayúdame a pagar el recibo de la luz, del agua, el gas, pagar el teléfono, la colegiatura. Bueno, pura pedidera ahí en base a las necesidades. Pero cuando uno empieza a evolucionar en la vida cristiana, uno empieza a dejar ese tipo de oración y empiezas a orar de otra manera y le dices algo como, Señor, lléname con el Espíritu Santo. La oración de Eliseo, Señor, dame una doble porción de la que le diste a mi maestro Elías. Wow. Conste que quiero decir que Eliseo no era una persona que quería abusar de tener más poder que Elías. No. Sino, como dicen algunos comentaristas de la Biblia, simplemente Eliseo se sentía tan débil, se sentía tan impotente que decía, Señor, para hacer lo mismo que hacía mi maestro Elías, dame el doble de lo que le diste, dame una doble unción. Y nosotros frecuentemente oramos por esa doble unción. La unción no puede ser enseñada, la unción tiene que ser pescada. La unción tiene que ser atrapada. La unción debe ser poseída. La llenura del Espíritu Santo no es para la pereza. No es que tú digas, ay, qué padre, yo soy lleno del Espíritu Santo. Y ya, y te sientes. No. La llenura del Espíritu Santo es para hacer cosas. Voltea a la persona que tienes a un lado y dile para hacer cosas. Ay, Dios de mi vida. La llenura del Espíritu Santo es para hacer cosas. Para predicar, es para orar por los enfermos, para que sean sanados, por los endemoniados, para que sean liberados, y por todos, para que sean bendecidos. No son para saber y sentarnos, no es para eso, no es para eso. Ser testigo es ser testigo de algo que es activo. Alguien diga activo.
el Señor nos da el regalo de la paz. Nos dice Juan 14, versículo 7. Fíjese que cuando yo recibí al Señor Jesucristo, mi esposa y yo, fue un tiempo de gracia tremendo. Y la persona que nos enseñaba la Biblia era la misma persona que nos había ganado para Cristo y nos daba estudios de la palabra. Y entonces empezábamos con los estudios de la palabra a las 8 de la noche y acabábamos a las 8 de la mañana. ¿Te lo puedes creer? Así fue. 8 de la noche, 9, 10, 11, 12, 1. Ahí cenábamos, ahí desayunábamos. Era una hambre. ¿Tienes hambre? ¿Tienes esa hambre? Cada versículo lo debes saborear como algo especial. No sé qué carne te guste a ti. A mí me gusta mucho el ribeye, así de 1 pulgada, ¿verdad? Y de unos 350 gramos o más, si se puede. Y oiga usted, se me hace el agua a la boca cuando lo veo. Bueno, así se nos tiene que hacer agua a la boca cuando citamos la Escritura. Nunca dejaré de decir que el padre judío, cuando en la oración del Shabbat, el viernes en la noche, le enseña la palabra a su hijo más pequeño, toca las Escrituras, luego va a un frasco de miel y le mete el dedo y luego le pone la miel en la boca del hijo y le dice: hijo, que la palabra de Dios siempre sea dulce en tu boca. Dice Juan 14, versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos da una paz que no es la misma paz que da el mundo. Los judíos tienen la costumbre de que cada vez que se ven a otro judío, a otro Jaber, a otro hermano en la fe, le dice Shalom, Shalom, Shalom cuando se saludan, Shalom cuando se despiden, Shalom cuando se ven, Shalom, 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 Shalom. Pero el Señor Jesucristo nos dice: yo no les doy el mismo Shalom que se dan estos, yo les doy otro Shalom. Yo les doy un Shalom Shalem, que es la paz perfecta, la paz completa, la paz de la sanidad, la paz de la bendición, la paz de la integridad. Yo les doy otro tipo de paz. Bendito sea el nombre de Jesús. Una paz que es seguridad, tranquilidad, bienestar, contentamiento, éxito, confort e integridad. Es otra cosa. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Siempre, siempre, siempre vamos a oír al Señor Jesucristo decir lo mismo. No temáis, no temáis,
no temáis. Porque el diablo, una de sus armas principales, por no decir la principal, es el temor. Entonces nos quiere tener siempre atemorizados de la vida, atemorizados de la muerte, atemorizados de la enfermedad, atemorizados de la pobreza, atormentados de todo, atemorizados de todo. Y el Señor Jesucristo nos dice, en mí tendréis paz. Yo no les doy la paz igual que se las da el mundo. No. Mi paz es diferente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esa paz viene por las noches cuando tú no sabes la respuesta a tus problemas económicos. Esa paz viene cuando tienes problemas matrimoniales. Esa paz viene cuando tienes problemas familiares. Tú no vas a tener paz de ninguna otra forma. No importa que tengas uno o varios grados académicos. No importa que tengas un buen trabajo. No importa que tengas una o muchas posesiones. No importa que tengas una esposa, esposo, hijos. No encontrarás la paz por medio de ninguna adicción al alcohol, a las drogas. Pregúntame, porque lo sé. Pregúntame, porque lo sé. Porque yo la busqué en todas esas formas y no la encontré. En el único lugar en que la he encontrado es en la persona de Jesucristo. Yo creía, yo pensaba, yo decía, a lo mejor. Mientras tengas vida vas a tener problemas. Y si no has hecho a Jesús tu Salvador personal, vas a tener más problemas. Hay personas que dicen, ya se murió, ya se acabó el problema. Si no tienes a Cristo, vas a tener más problemas. Porque la persona va al infierno por toda la eternidad. El Señor nos ha dado el regalo del gozo. Alguien diga el gozo. Y nos dice Nehemías 8, versículo 10, a ver si lo encuentra, porque como casi nunca lo ven. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, no te entristezcas, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Alguien diga, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Qué quiere decir la palabra cuando nos dice esto? Bueno, que si nosotros siempre andamos con una cara triste, con las comisuras hacia abajo, pues que lo único que podemos estar hablando es del fracaso de Jesucristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y tu cara es una cara triste, pues lo único que estamos diciendo es que Cristo no triunfó. De modo que una cara triste lo que dice es que Satanás ganó. Y no podemos tener una cara triste, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Eso decía Nehemías, y conste que Nehemías era alguien que estaba edificando un muro.
A mí la verdad que nunca se me ha hecho muy interesante ese trabajo que le dio Dios a Nehemías, porque yo decía, bueno, pues no lo puso a predicar la palabra, no lo puso ni siquiera a construir el templo, nada más una pared, un muro, una barda. Pero esa fue la comisión que le dio y la hizo bien. Y ese es una enseñanza para nosotros, porque si Dios te ha llamado a hacer alguna cosa que parezca no muy significativa, no importa, hazlo bien, porque a eso te llamó Dios, hazlo bien. Y el Señor nos dice a través de Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fuerza. También nos dice Efesios en el capítulo 5, no os embriaguéis con vino, lo cual es causa de libertinaje, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso quiere decir que te pasa lo mismo que me ha pasado a mí en este momento. Que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, también te alegras, no nada más cuando tomas vino. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, te alegras. Y a veces cuando uno se alegra mucho, también llora. Por ejemplo, cuando nace un bebé, a veces la abuelita se pone a llorar. No está enojada, no está triste, está contenta, pero se le salen las lágrimas de gozo, de alegría. Yo quiero decirte que el gozo del Señor está aquí en medio de nosotros. Hay personas que lo tienen, personas que no lo tienen. ¿Es la culpa de Dios? No, es la culpa del creyente. Cuando no nos sometemos al señorío de Cristo. Cada día enfrentamos problemas y dificultades y el gozo del Señor nos va a ayudar a salir adelante. No hay manera que nuestras propias fuerzas logramos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Necesitamos el gozo que es nuestra fuerza, que es nuestra fortaleza. El gozo del Señor ha venido a mi vida. Yo quiero preguntarte, ¿el gozo del Señor ha venido a tu vida? Fíjese que cuando uno tiene el gozo del Señor no te importan otras cosas. Oye, pero es que hay tal problema. Tengo el gozo del Señor. Que tal dificultad, que tal enfermedad, que tal cosa. No. Tengo el gozo. El gozo del Señor es más grande que los problemas. Por ahí, en la carretera de camino a Reynosa, hay un letrero grande, o había un letrero grande de esos panorámicos que decía: el perdón de Dios es más grande que tus pecados. ¡Wow! Era lo único que decía ese panorámico. El perdón de Dios o la misericordia de Dios es más grande que tus pecados. ¡Qué precioso, oiga! Porque hay personas que quieren que uno se sienta muy pecador. Está bien para recibir al Señor Jesucristo, pero no para todos los días. Y el Señor te dice en su palabra que su misericordia es más grande que tus pecados. ¿Estás interesado en eso? Yo lo estaría. Yo estoy feliz con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios hace que a ti te esté llevando el tren y estés tranquilo. Eso hace la misericordia de Dios. Que alguien diga, oye, yo creo que este cuate no tiene problemas. No, sí tengo problemas, pero tengo la misericordia de Dios en mi vida. Saben que hay personas que en estos 35 años han tenido diferentes pensamientos respecto a mi persona. Algunas personas hace años decían, no, es que el pastor es millonario. Ay, que tu boca sea de profeta. ¿Sí? Otra persona decía, no, es que el pastor tiene dinero en Suiza. Por eso está tan tranquilo. Y cuando se vaya a jubilar, de seguro que se va a ir para allá a gozar de todo eso que tiene guardado. Házmela buena.
que tu boca sea de profeta. No, 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 no es eso, es que tengo la misericordia de Dios, es que tengo el gozo del Señor, que es mi fuerza y mi fortaleza. Bendito sea el nombre de Jesús. Antes de terminar con los regalos de Jesús, déjame decirte que hay un regalo que es el más importante, que es el regalo de la salvación del alma. Yo creo que sin ese regalo, pues todos los demás regalos saldrían sobrando. El regalo de la salvación del alma. El regalo quiere decir que no tenemos que hacer nada por eso. Porque cuando una persona nos da un regalo, no le preguntamos que cuánto le debemos, ¿o sí? Te traen un regalito así y tú dices, vénganos tu reino, ¿verdad? No le dices, oye, ¿y cuánto te debo? ¿Cuánto te tengo que pagar? No. Bueno, la salvación es un regalo y Jesús nos da el regalo de la salvación del alma. Quizá te encuentres viviendo en el borde de la desesperación. Tú no creas que todas las personas se ponen contentas en Navidad y fin de año. Hay personas que en Navidad y fin de año se suicidan. ¿Por qué? Porque hacen un análisis de su vida y dicen, estoy muy mal. Y agarran una pistola, un cuchillo, el gas, se ahorcan. Personas con mucho dinero se han suicidado. Y eso debe hacernos pensar que el dinero no da la felicidad. Porque si el dinero diera la felicidad, esa gente no se había suicidado. Elvis Presley, Whitney Houston, Christina Onassis, Robin Williams, el actor. Oiga usted, y luego escogen unas muertes de las peores. Porque ¿a quién le gustaría morir ahorcado, con falta de aire para respirar? Guácala, ¿verdad? Pero pues eso es lo que hace uno en un momento de desesperación. Eso quiere decir que ni el dinero, ni la fama, ni el reconocimiento, ni las posesiones le dan al ser humano la felicidad. Y no te lleves los 70 años que yo tengo para saberlo, te lo digo aquí y ahora y te lo ahorro en el nombre de Jesús. Vas a tu casa, pero tu padre, tu madre, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, no entienden lo que te pasa, ni te pueden ayudar. ¿Qué ha pasado eso? No entienden lo que te pasa, ni te pueden ayudar. Tampoco te pueden dar la respuesta que tú necesitas. Quizás has estado huyendo de Dios toda tu vida o por mucho tiempo. Quizás has estado huyendo de Dios aún dentro de la iglesia. Eso pasa también. Te encuentras aquí y ahora y sigues huyendo de Dios. Y nunca has hecho una decisión formal por Cristo. Sabes que estoy en lo correcto. Has estado huyendo de Dios. Has estado huyendo de Dios en tu corazón. Has hecho una decisión de labios, pero no de corazón. Y sabes perfectamente que me estoy dirigiendo a ti. Yo quiero decirte, ven a Jesús hoy y recibe el regalo de la salvación eterna. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos y quiero pedirte que ores y oremos con toda la sinceridad de que seas capaz, que humilles tu corazón, que seas honesto, sincero al hacer esta oración. Si no, va a ser igual que todas las demás que has hecho en tu vida, no va a servir para nada.
Repite junto conmigo en voz alta, de corazón, con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados. Dios Todopoderoso, me reconozco pecador, te he ofendido todos los días de mi vida. Perdóname, Señor. Hay cosas que he hecho que no sé por qué las hice. No sé. Pero hoy quiero pedirte perdón. He participado de actos impuros. He hecho cosas que me avergüenzo. Perdóname hoy. De forma definitiva, me arrepiento. Creo que Jesús es Dios, hecho carne, y que Él llevó en la cruz mis pecados personales. Y que al derramar su sangre preciosa, Él ha lavado todos mis pecados. Y tú ya no tienes nada en contra mía. Señor Jesucristo, hoy te recibo como mi Salvador y mi Señor, el que controla mi vida, el gobernador de mi ser. Y te pido, me des el regalo del Espíritu Santo. Lléname con poder y con gracia. Dame tu favor para que yo pueda anunciar al mundo que hay una vida diferente, porque hay un ser diferente que se llama Jesucristo. Hoy, Señor Jesús, me declaro posesión tuya. Renuncio a Satanás y a sus demonios y a toda autoridad que haya sido puesta sobre mí, que no seas tú. Hoy me declaro posesión absoluta de pensamientos, de ojos, de manos, de pies, de sexo y de corazón. En tu precioso nombre. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo.